Juan Esteban, yo te escucho. Profe, Ok, Laura no ha regresado. Bueno, Juan, ¿cómo le fue con la lectura? ¿Estás por aquí, Juan? ¿Cómo le fue con la lectura? Juan Esteban, ¿estás por acá? Juan Esteban. Juan Esteban, ¿estás por aquí? ¿Qué pasó? Juan Esteban, Laura. Hola, Laura. Estaba preguntando a Juan Esteban, pero por aquí no aparece él. Creo que sí estaba por acá, pero no sé. Juan Esteban, pregunto de nuevo, ¿estás por acá? Laura, ¿cómo te fue con la lectura? Ok. Bueno, dime por texto entonces cómo te fue con la lectura, qué te llamó la atención, qué no entendiste, en fin, para arrancar. Juan Esteban sigue por aquí, Juan Esteban. Ok, Laura, dale. María Camila, hola, ¿cómo vas? Hola, buenas tardes. Bien, gracias. Ah, ok, muy bien. María Camila, ¿cómo le ve con la lectura? Profe, bien, pero quedé como un poquito confundida. Muy bien. Cuéntame, qué te generó dificultad, inquietud? Pues lo que entendí bien era como que esta escuela estudia como las referencias culturales que forman la realidad de las personas. ¿Es eso? Bueno, en parte tiene que ver eso. Eso fue lo único que entendí. Pero lo otro que, por ejemplo, que de repente dificultad, qué términos, por ejemplo, aparecían que no Mm, entendiste. No, profe, pues
te digo pues que en general de lo que leí, eso fue lo que me quedó como tal. O sea, tú dices que son el estudio de referencias culturales. Como, sí, como de la cultura de las personas que, o sea, las referencias culturales son las que forman como la realidad de las personas. Entonces, como que esta escuela estudia esa realidad desde esas referencias. Ah, ok. Muy bien. Ujú. Muy bien, María Camila. Laura dice por aquí, yo entendí el comportamiento social de las personas. Ok. ¿Qué más, Laura, por acá te llamó la atención o de hecho te generó de pronto dificultad? Entender. Ya lo vamos a hablar acá. Bueno, yo espero que me respondas, Laura, por acá por el chat. Bueno, muy bien, niñas. El tema es que vamos a un lenguaje muy técnico, dice. Bueno, ok. Vamos a compartir pantalla porque vamos a abordar los estudios culturales y lo que ustedes están diciendo, pues obviamente está en relación, sino que lo vamos a acentuar muy bien, muy difícil de entender. Estamos viendo pantalla. Sí, Sí, profe. muy bien. Chicas, los estudios culturales. ¿Cierto? Tema muy interesante, muy importante para entender el fenómeno de la cultura en relación a los medios de comunicación. Vamos a hablar un poquito de contexto. Los estudios culturales y la escuela de Birmingham se dieron en Inglaterra en el periodo de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben muy bien que la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945. Inglaterra fue uno de los participantes en el conflicto y también sufrió como los estragos de la guerra, no solamente pues por bombardeos y ese tipo de cosas, sino porque también hubo una serie de daños al sistema económico y social del momento. Lo que quiere decir es que ya en ese momento, Inglaterra, en la Inglaterra de la posguerra, estamos hablando a partir de los años 50 y parte de los 60, eh, Inglaterra asumió un papel, el gobierno inglés asumió un papel en términos de su sociedad basado en una sociedad de bienestar, es decir, en tratar de proveerles, digámoslo así, ciertas ayudas o tratar de cambiar un poco la estructura social de Inglaterra, del país británico en ese entonces, ya que el país estaba sufriendo también una serie de cambios a nivel social y cultural debido a que la confrontación o más bien como la puesta en marcha de unas clases altas predominantemente hegemónicas y unas clases bajas predominantemente populares, ¿cierto? Aparecen unos señores entonces que investigadores teóricos muy desde la sociología, como los que ustedes vieron ahí en la lectura, Stuart Hall, Richard Hogan, ¿cierto? Entre otros, que se empezaron a preocupar por un asunto de la cultura en términos de las transformaciones que estaba sufriendo la cultura en ese momento. Como dato también a tener en cuenta, a partir de los 60, y eso lo hemos visto nosotros en películas, lo hemos visto en diversidad de productos audiovisuales, en fin, hubo unos sujetos sociales que empezaron a aparecer en el seno eh, de lo urbano, en el terreno del urbano, y empezaron a tomar mucha importancia en la medida en que ellos empezaron a construir y manifestar una serie de transformaciones y una serie de sentidos culturales totalmente diferentes a lo que usualmente
se trataba de imponer como una cultura más hegemónica y más general. Es decir, nos referimos específicamente a los jóvenes como unos sujetos sociales del momento muy en particular y la clase baja, muchachos, chicas, esa clase popular de la Inglaterra de ese entonces estaba caracterizada por una, una articulación más que todo de una clase obrera netamente, ¿cierto? Inglaterra también sufrió un fenómeno de migración interesante, ya que migraron personas de ciertos países europeos y también algunos de regiones afrocaribeñas, por ejemplo, como por ejemplo, valga la redundancia, Jamaica, ¿cierto? Entonces, estos señores empezaron a dar cuenta de que en la cultura estaba pasando algo en Inglaterra en ese momento, en términos de que las personas de clase baja, que había una diferencia supremamente grande y abismal con respecto a aquellas clases altas privilegiadas, esas personas de clase baja estaban construyendo una serie de manifestaciones culturales muy propias de ellos y que se anteponían a una cultura de clase alta que tendría a ser hegemónica, ¿cierto? O sea, de imposición. Cuando les estoy hablando, les he estado hablando a ustedes de unos sujetos sociales que aparecieron en el panorama muy interesantes y fueron jóvenes, jóvenes nacidos en el seno de la cultura de las clases populares bajas, empezaron a construir una serie de culturas y una serie de identidades que comúnmente empezaron a denominar como tribus urbanas, ¿cierto? Entonces, en ese entonces, chicas, eso era un fenómeno muy interesante y también muy de preocupación para el status quo, para el gobierno, para la clase alta, porque eran jóvenes que estaban manifestando a través de la cultura una rebeldía. Empezaron a aparecer movimientos juveniles denominados tribus urbanas, como por ejemplo los skinheads, empezó por allá más que todo en los 70s a configurarse todo un movimiento punk, ¿cierto? Y también en los 60 hubo otras tribus urbanas denominadas de esa manera, como por ejemplo los Moods, algo así, los Moods, no me acuerdo bien cómo se pronuncia, los chicos que andaban en motocicletas tipo Vespa. Habían unos que los denominaban los Teddy Boys, que hacían mucha referencia al rock and roll, que promovía, por ejemplo, Elvis Presley, ¿cierto? Adoptaron mucho de esa cultura de los 50 del rock and roll en Estados Unidos, entre otras configuraciones, por ejemplo, de eh, otras culturas juveniles, ¿cierto? Entonces, no solamente ellos se fijaron en esas transformaciones de los jóvenes, también empezaron a mirar que las clases bajas empezaron a construir una serie de culturas, una serie de manifestaciones culturales, una serie de identidades, en la medida en que, como Inglaterra era foco de migración en ese momento, entonces, ¿qué pasaba qué estaba pasando en el terreno de lo urbano? Las familias provenientes de diferentes regiones del mundo, pues básicamente interactuaban entre sí. Entonces, ¿qué pasa con esa interacción social? Pues también se hacen intercambios culturales. Y a partir de eso es donde empiezan a nacer manifestaciones culturales como las que les vengo diciendo, en el caso específico de las tribus urbanas. Los moods, los movimientos de skinheads, estos chicos que les acabo de mencionar, les digo, hay muchas, el movimiento punk, pues con los punks en ese momento, entre otras, hay muchas otras más manifestaciones, ¿cierto? Pero a su misma vez, ellos entendieron que esas construcciones culturales, o sea, los históricos entendieron que esas construcciones culturales no simplemente eran por el intercambio social de diferentes familias o de diferentes personas que provenían de otro lado del mundo, sino también al papel de los medios de comunicación, en la medida en que actuaban como transmisores de una cultura muy hegemónica, ellos lo pensaban de esa manera, y que hacen, que hicieron, por ejemplo, los jóvenes, empezaron
a partir de lo que consumían en los medios de comunicación, empezaron a adaptar y a adoptar una serie de estéticas, una serie de narrativas, una serie de concepciones, de percepciones, que eso lo incorporaron a sus propias vivencias y, digámoslo así, crearon unas manifestaciones culturales muy particulares, ¿cierto? Entonces, dado un poco el contexto que les acabo de mencionar, qué bueno los estudios culturales y la escuela de Birmingham. La escuela de Birmingham con sus estudios culturales. La escuela de Birmingham no propiamente era una escuela, era un centro de investigación, donde estos señores básicamente pues, se agrupaban, se juntaban a estudiar todos estos fenómenos culturales, entre otros más, y los denominaron estudios culturales. ¿Qué significan los estudios culturales? Básicamente es un proyecto que empezó a revisar en ese momento los cruces entre las diferentes versiones de lo cultural. Es decir, empezó a revisar las intersecciones de todas estas manifestaciones culturales de los jóvenes, incluso de la clase obrera, ¿cierto? Los primeros movimientos sindicalistas en ese entonces, ¿cierto? Y empezó a mirar esas manifestaciones culturales, cómo se juntaban o se articulaban, o incluso, más que todo, observar las tensiones que habían en el cruce de esas culturas, analizando aspectos simbólicos institucionales, aspectos históricos. También observaron estos cruces de lo cultural en lo simbólico, en lo institucional, en lo antropológico y literario, por ejemplo, lo estético, lo ideológico, toda una serie de elementos que entran a jugar en la conformación de la cultura como tal, ¿cierto? Y poniendo especial énfasis en la cotidianidad, como la cultura, las diferentes manifestaciones culturales de diferentes grupos sociales de la clase baja empezaban a construir ciertas culturas y cómo esas culturas se anteponían o generaban unas contraposiciones a lo hegemónico. Lo hegemónico quiere decir que es lo impuesto. Y ellos consideraban que eso, el discurso hegemónico por parte del gobierno, de la clase alta, de las élites incluso, estaba trabajado y se veía fuertemente referenciado en los mensajes de los medios de comunicación. ¿Listo? Entonces de pronto ustedes estuvieron leyendo y observando que hacían referencia como al marxismo y ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque lo que era Stuart Hall, Richard Hogarth, Raymond Williams y el otro investigador eran básicamente cuatro, tenían unas orientaciones marxistas en términos de que no socialistas o comunistas en ese sentido, sino que el marxismo a ellos les sirvió para determinar de que las clases siempre van a estar en pugna. Eso es lo que nos dice el marxismo, ¿cierto? La lucha de clases. Ellos entonces, en todo este asunto cultural, en esta mirada de las creaciones culturales de diferentes grupos de personas, desde lo urbano, desde la cultura propiamente de clase baja, empezaron a observar de que esas culturas que estas personas construían dentro de lo urbano, generaban, como les digo, contraposiciones o resistencias a la cultura hegemónica que se les estaba imponiendo. En ese entonces, de hecho, por ejemplo, les comento que las escuelas públicas, para las escuelas públicas escogían a los jóvenes en términos de la formación para decirles, vea, usted va a tener formación técnica, tecnológica, y estos otros, muy pocos, van a tener formación universitaria profesional. Es decir, estaban encasillando a la gente, a los jóvenes específicamente, bajo un esquema o modelo de sociedad, determinándoles propiamente como los oficios que podían hacer, ¿cierto? Y solamente aquellos que fueran privilegiados, muy pocos, de la clase baja, para obtener una formación universitaria, eran muy pocos y, digámoslo así, se tenían que codear como con los de clase alta, que ellos sí recibían la formación universitaria como tal titulada, ¿cierto? Entonces, en este contexto, eso tiene que ver mucho en la conformación, en la reconfiguración de ciertas manifestaciones culturales de lo popular, que siempre fue vista desde los estudios culturales como en contraposición, recuerden, a lo que se les estaba disponiendo el status quo, ¿cierto? Entonces, los estudios culturales
empezó a revisar cómo se configuraban esas culturas, qué tensiones tenían entre sí y cuáles eran como esos discursos, la parte simbológica, la parte ideológica de cada cultura, por ejemplo, en relación a las demás, siempre en relación a las tensiones, ¿cierto? Entonces, los estudios culturales se centraban en estudiar todos estos fenómenos de la cultura, los cruces que tenían y sobre todo las tensiones que generaban en función de lo hegemónico. ¿Listo? Estos son estos señores que se destacan como fundadores de la escuela de Birmingham y los estudios culturales: Richard Hogarth, Raymond Williams, Edward Thompson y Stuart Hall. Stuart Hall es un migrante jamaiquino radicado en Inglaterra, con una mirada también muy particular de la cultura. Raymond Williams, por ejemplo, también muy marxista, ¿cierto? Que empezó a revisar también o a mirar en ese sentido el carácter ideológico en la construcción de las culturas, cómo los medios de comunicación influían en la construcción de las culturas, ¿cierto? Entonces vamos a resaltar entonces algunos aspectos de algunos de ellos, ¿cierto? Bueno, Raymond Williams, ¿cierto? Sociólogo, docente, profesor de literatura, publicó una serie de artículos donde analizaba, o de textos donde analizaba el poder de los medios en la cultura y en la cotidianidad de la clase obrera inglesa, ¿cierto? Entonces, miren que no podemos perder de vista acá que los medios de comunicación jugaron un papel importante para ellos en los estudios culturales como determinantes en parte de la cultura que se construía en la clase obrera desde la cultura popular, que ahorita vamos a tocar el tema de la cultura popular. Se dice que es considerado el pensador británico más importante del siglo pasado en el ámbito de la historia de la cultura, de los estudios culturales. Williams entiende que las expresiones culturales encierran, más allá de la espontaneidad creativa, un conjunto de implicaciones que incluyen la ideología del autor y otros valores institucionales del entorno. ¿Qué quiere decir esto? Que para él, cada cultura no solamente se ve reflejada en las identidades que asumen las personas o en cómo se visten, que es la estética, o las narrativas que consumen, como la música, lo que ven en la prensa, lo que ven, por ejemplo, en revistas. Todos esos son mecanismos de transfusión y difusión de la cultura, ¿cierto? Él lo que está diciendo es que hay que analizar otros elementos cada vez más insertos en la ideología, en las ideologías que portan cada una de estas culturas, y cómo algunas de estas culturas trabajan como en función de algunos valores institucionales, ¿cierto? O sea, no todas fueron contraculturales, fueron subculturas. Cuando escuchen ustedes el término subcultura, quiere decir de que es como de abajo, pero no necesariamente es una contracultura, que también es un término que aparece por ahí, lo han escuchado ustedes, que habla de contracultura. Lo contracultural es que va en contra de una cultura institucionalmente impuesta. Lo subcultural quiere decir, por ejemplo, manifestaciones culturales de algunos jóvenes que simplemente actúan y se visten de manera diferente, tienen otras concepciones de la vida, pero también están como muy en función del status quo, simplemente que son diferentes. Eso es lo que dice, por ejemplo, este señor de Raymond Williams, ¿cierto? Stuart Hall, jamaiquino, sociólogo de clase media baja, eh, donde se vinculó a la escuela de Birmingham con los estudios culturales, donde él estaba observando que Inglaterra tenía unas profundas rupturas sociales, totalmente, como les vengo diciendo desde ahorita, hay una cultura de clase alta, propiamente de carácter hegemónica, y una cultura propiamente desde la clase media baja, muy de lo popular, ¿cierto? Y ambas pervivían en ese momento en serias tensiones. Este señor nos dice o afirma que la sociedad se mueve por conflictos que son basados en ¿qué? En el sexo, la raza, la religión, incluso la pertenencia a ciertas regiones, y además de la misma clase social.
La cultura configura la percepción que la gente tiene de su identidad, tanto como de la economía. Es decir, para él, la cultura, el hecho de tener una concepción cultural determinada o participar o construir la cultura de cierta manera, eso modifica o incide o altera en las percepciones que esa persona tiene de su propia identidad y también de su clase social. Es decir, no hay ninguna cultura que, según la perspectiva de Stuart, no hay ninguna de esas manifestaciones culturales que diga eh, eh, somos de tal clase. O sea, siempre se identifican con alguna de ellas. Y también perviven ciertas tensiones en términos ideológicos. Tratan de ser, o sea, muchas de estas manifestaciones culturales, como les vengo diciendo, vivieron sumidas en una fuerte tensión ideológica, política, musical, entre otras, siempre diferenciándose del otro, ¿cierto? Entonces, viene todo este fenómeno de las tribus. Ese término de tribus urbanas, más que todo es un término, una categoría trabajada desde los medios de comunicación para determinar o para identificar a aquellos individuos que habitan ciertos espacios de la ciudad, que se movilizan en ciertos círculos, que asumen y construyen unas identidades muy en particular y a su misma vez unos comportamientos, ¿cierto? Que les permite diferenciarlos frente a otras culturas, ¿cierto? El concepto de tribu, que proviene propiamente de comunidades indígenas, fue trasladado a este fenómeno de las culturas juveniles, por ejemplo, para entender esas dinámicas de producción de la cultura que hacían ellos, ¿cierto? Sus propias interacciones, sus lógicas, sus percepciones de la vida, etcétera, que hoy por hoy ya ha cambiado mucho ese concepto. Ya no se habla de tribus urbanas, sino que se habla de culturas juveniles urbanas, ¿cierto? Y que algunos se denominan subculturas o contraculturas, por lo que les expliqué ahorita. Eso en el caso de las culturas juveniles. Pero no solamente los estudios culturales se centraron en ellos, también tuvieron foco de análisis en, por ejemplo, los primeros movimientos sindicalistas del momento, como una clase obrera, por ejemplo, empezó a ver en ciertas prácticas deportivas una catarsis o un desahogo como lo es el fútbol, ¿cierto? Muchos de los equipos de fútbol, chicos, chicas, de allá de Inglaterra, y por eso vemos todo este fenómeno de las barras bravas, los denominados hooligans, etcétera, son personas que esos equipos de fútbol, digámoslo así, que nacieron en algunas de estas localidades, son equipos profesionales y a partir de eso los barrios o ciertas colonias, ciertos sectores se adhirieron a ciertos equipos, pues porque los equipos allá son portadores de su propia historia, ¿cierto? Entonces son muy representativos para la misma comunidad y recuerden que acá en estudios culturales, según la perspectiva de estos señores y la escuela de Birmingham, se está viendo la cultura como aquellas construcciones de tipo cultural en donde tienen tensiones las unas con las otras. ¿Listo? Entonces, según lo que nos dice Stuart Hall, la sociedad siempre se va a mover por conflictos basados en raza, religión, sexo, creencias, religiones, perdón, regiones de lugares de procedencia y que todo eso lo llevan a la propia cultura, ¿cierto? Entonces, el hecho de pertenecer a una cultura o estar inserto en algún grupo cultural en particular, básicamente esas adscripciones lo que generan precisamente es no solamente la modificación de su identidad, sino la manera de actuar con el otro, ante el otro, y también una posición frente a la vida, ¿cierto? Entre otras cosas. Este señor de Stuart Hall lo que nos dice, por ejemplo, es que en función de los medios de comunicación, aquí estamos hablando de la cultura, listo, muy bien, ¿cuál es el papel de los medios de comunicación? Este señor empezó a observar lo siguiente, y es que en el momento del consumo de los medios de comunicación y de los mismos mensajes de los medios pasan tres cosas. Hay unos modos hegemónicos negociados y oposicionales en términos de lo que
las audiencias o los receptores o los públicos, la gente, hace con el mensaje. ¿Qué quiere decir esto? El modo hegemónico, él lo decía, pasa una cosa con la gente y es que la descodificación del receptor es equivalente a la codificación del emisor. Es decir, que el mensaje tal cual fue emitido o trabajado desde los medios de comunicación, el sentido como tal se acepta así, ¿cierto? O sea, la descodificación que hace el receptor o las audiencias es igual a la intencionalidad del mensaje por parte del emisor. Pero también hay unas negociaciones de esos modos de consumo. Y es que el receptor acepta la definición de la realidad transmitida por el mensaje, la acepta, la entiende, pero la adopta también, pero restringe su alcance. Es decir, él entiende que el mensaje desde los medios de comunicación es así, acepta que es de esa manera, pero digámoslo así, no se traga el cuento entero, ¿cierto? O sea, restringe su alcance en términos de qué, de su percepción. ¿Listo? Y hay un modo de tipo oposicional. Es donde las audiencias o ese receptor final se opone a la ideología en la que está herido el mensaje. Es decir, rechaza totalmente la intencionalidad y la significación del mensaje, porque es aquí donde él dice que el modo posicional es donde los individuos pueden ser cada vez más críticos. Entonces, fue una de las primeras concepciones de los estudios de comunicación en la cultura, donde digo que básicamente las audiencias tienen la potestad del derecho de ser críticas, es decir, de contrarrestar ese carácter ideológico y de manipulación de los medios de comunicación masivos y obviamente de los mensajes. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta, inquietud? ¿Estamos entendiendo? Por aquí está Somos Santiago, Juan Esteban, Jason, saludos. Les había preguntado ahorita a Laura y a María Camila sobre el texto. Ahora les pregunto a ustedes, Jason, Juan Esteban y Santiago, ¿lo leyeron? Quiero recoger como las preguntas de ustedes o algún comentario antes de continuar. Jason, Juan Esteban y Santiago están por acá. Sí, profe. Ok. Bueno, Juan Esteban, ¿leíste el texto o no? Sí, pues igual era muy breve, entonces, ¿Y lo entendiste o hay alguna inquietud? pues me parece muy curioso lo de los estudios culturales, pues se basan como principalmente en eso, pero lo veo como, pues como lo expresa el texto, como algo muy tiránico, pues es como, tanto así que encierran en uno de esos puntos democráticamente, con unas comillas. Ajá, También pues como que dicen que, espera, pero yo busco el dale. punto como más. Búscalo y me dices. Muy bien. Jason, ¿estás por acá, Jason? Hola, profe, sí, aquí estoy. Hola. Ok, ¿leíste el texto que te llamó la atención? ¿No lo leíste? ¿Algo que te haya La- causado curiosidad? Pregunta, ¿sí? no, la verdad sí lo leí, pero realmente que me haya generado alguna duda, no en este momento. Lo que sí me pareció pronto curioso fue que, pues, todo este tiempo que se ha estudiado esta teoría, sí, mira que viene desde hace mucho tiempo con muchos autores, pero realmente como en 1960 es que se viene pues como a dar un poquito más de claridad sobre lo que se estudia en cuanto a las masas, a la sociedad ¿Mm? y sí, todo esto, pero en general pues todo va bien. Pues, sí, todo está Bueno, bien. muy bien, Jason. Gracias, Jason. Santiago. Santiago está por acá. Santiago. Hola, hola, sí, profe, estoy por acá. Ok, cuéntame, ¿leíste el texto? ¿Qué te pareció interesante? Profe, te voy a ser sincero, lo estaba Ok, leyendo antes de empezar la clase. Ya ok, estoy terminando. ok, ya ahorita nos compartes tus apreciaciones. Bueno, Esteban, ¿ya encontraste el extracto que querías Sí, mencionar? el que se apoya mucho más en los conflictos que en el orden. Pues me pareció muy curioso eso, que Ok, un estudio cultural se base más en el conflicto. Pero digamos que eso
en cuanto a lo real, me acuerda mucho pues a lo que de pronto es la guerra en los países europeos, que tuvieron que pasar por varias guerras y aún así son países potencias, son avanzados en temas sociopolíticos. Digamos que lo relaciono con eso, no sé si sea correcto. Cuando, a ver, en los estudios culturales ustedes van a, sea el texto que estamos leyendo, lo que estamos viendo en la diapositiva, lo que ustedes vayan a leer o encontrar siempre, pero los estudios culturales iniciales de la escuela de Birmingham, que ellos se basaron en unas relaciones de conflicto de la cultura, o unas tensiones en términos de determinar que para ellos, desde la óptica o desde la mirada de ellos, la cultura siempre iba a tener tensiones. O sea, cualquier construcción cultural que hiciera cualquier grupo de personas en cualquier lado del mundo va a estar supeditada a tensiones. ¿En qué términos? Tensiones o conflictos, ¿en qué sentido? En que para ellos hay unas culturas que escapan de la cultura del status quo o de lo socialmente o culturalmente impuesto. Entonces no es que se pongan o se agarren a pelear pues así físicamente, sino que se generan movimientos o unas representaciones, unas expresiones de resistencia, ¿cierto? Que desafían el status quo. Por ejemplo, solo por poner un ejemplo de las culturas de las anteriormente denominadas tribus urbanas, que ya conocemos como culturas juveniles urbanas. Cuando nació, por ejemplo, el movimiento punk, ¿cierto? Por allá en los 70, ustedes saben que se le atribuye, o bueno, algunos de ustedes saben, eso se le atribuyó a un grupo musical que se llamó Sex Pistols. Los Sex Pistols, promovidos por un señor manager, ese señor se llamaba Malcolm McLaren. Se dice que ese señor no solamente se inventó como el género musical, sino que también jugó con la estética, ¿cierto? Y las estéticas de las culturas juveniles urbanas son muy particulares, ¿cierto? Entonces, se dice que, por ejemplo, la utilización de ciertos accesorios, como ganchos, ciertos aretes, o coger la bandera de Inglaterra y deformarla con una figura icónica que es la reina para la cultura inglesa es una diosa, es un dios, ¿cierto? Eso precisamente es un desafío a una cultura hegemónica socialmente impuesta. Es decir, de adulación, de adoración, ese tipo de cosas. ¿Cómo se comportaba, cómo eran los comportamientos del movimiento punk en ese entonces, ¿cierto? Muy de desafío al sistema. O sea, de esa manera es que, o sea, con ese ejemplo, un poco sencillo en términos de explicar, sin muchas variantes, ciertas cuestiones de las culturas urbanas que tienen más profundidad y muchas otras cosas más, pero es una manera de visibilizar cómo ciertas construcciones culturales actúan en función o más bien en contraposición a una cultura, en ese caso, de la cultura inglesa, muy hegemónica, de clase alta, ¿cierto? De adoración a la monarquía, ¿cierto? De ser muy funcionalista en la sociedad, es decir, como si cada individuo tuviera que tener una función en específico y no hay más alternativas, ¿cierto? Entonces, eso para ese modelo de sociedad de ese momento, eso les causó mucho estupor. Y ver jóvenes así vestidos de esa manera, comportándose de esa forma, desafiando al sistema de esta u otra manera, ¿cierto? Asimismo, para seguir entendiendo asuntos de los estudios culturales, también en el fenómeno de las culturas juveniles, también observaron de que algunos de estos movimientos juveniles, o culturas juveniles, perdón, muchos de sus accesorios eran también portadores simbólicos de aspectos ideológicos. Es decir, hacían alusión, por ejemplo, a una clase, específicamente a la clase obrera, ¿cierto? O utilizar una prenda de esta manera significaba algo. Entonces, todo eso, todos esos elementos que lo que estamos mencionando son netamente o meramente estéticos, están incorporados precisamente a la cultura, ¿cierto? Estos señores empezaron no solamente, ojo, no solamente estuvieron las culturas juveniles, no, otras manifestaciones culturales que se dieron en el seno de la clase baja. O sea, las culturas juveniles urbanas, las tribus urbanas como las denominaban en ese entonces, nacieron a partir de los procesos de producción y creación cultural
de la clase baja, clase media baja. ¿Listo? Creo que ustedes ya de pronto hayan escuchado algo al respecto. Y aquí estamos como terminando de acentuar. Entonces, como esa parte de contexto, ¿cierto? Ese entrecomillado que menciona Juan Esteban en el texto, que es una cultura netamente imperialista. ¿Cómo es que dice el enunciado? Juan Esteban, ¿cómo es que dice el enunciado? Lo que te llamó la atención ahorita. Dice que los estudios culturales son democráticamente, entre comillas, imperialistas. Bueno, cuando está ahí, según esa consideración del texto, lo que se refiere básicamente es que los estudios culturales, a ver, a lo largo del tiempo se ocuparon de observar mucho las tensiones de una. Ahorita vamos a hablar un poquito de la cultura de masas porque ellos se fijaron mucho en eso. Que muchos de los estudios culturales o de los focos de estudio de los estudios culturales fueron basados tuvieron como epicentro de análisis algunas culturas que nacieron a partir de la cultura de masas, ¿cierto? Entonces, ese entrecomillado de lo democrático, lo que quiere decir es que los estudios culturales no es que hayan cogido, digámoslo así, o mirado todas las manifestaciones culturales del momento, sino que se centraron sobre todo en entender ciertas manifestaciones culturales que nacieron en función del capitalismo, ¿cierto? O cosas que fueron, digámoslo así, promovidas también por los mismos medios de comunicación, muy social y culturalmente impuestas, pero también dejaron de lado otras manifestaciones culturales que también eran muy interesantes y también tenían ciertas características, como por ejemplo las que estamos mencionando aquí anteriormente. El hecho es que para acentuar ciertos aspectos de los estudios culturales, y es la base, o sea, para entender básicamente los estudios culturales nos tenemos que centrar en que ellos estudiaron la cultura, cómo se construía, ¿cierto? Qué manifestaciones culturales empezaron a ver en ese momento y cómo generaron unas tensiones, unas contraposiciones con lo social y culturalmente impuesto, es decir, con todo lo hegemónico. Y para ellos, o sea, para los investigadores, los medios de comunicación eran catalizadores de la cultura. Es decir, básicamente lo que ellos nos decían era que esas culturas que se empezaron a construir en la clase media baja de la sociedad inglesa fueron también fruto de la significación de los mensajes de los medios de comunicación. Es decir, los medios de comunicación fueron primordiales en la constitución de ciertos rasgos y características culturales de muchos movimientos y de muchos movimientos culturales y de muchas manifestaciones culturales de ese momento, ¿cierto? Entonces vuelvo a la presentación. Estábamos acá observando esto, ¿cierto? Que para este señor de Stuart Hall esto es muy importante entenderlo porque él fue el primero que empezó a visorar el hecho de que las audiencias, es decir, la gente misma en la construcción de su cultura y todo eso, desarrollaba o más bien ejecutaba estas acciones frente al consumo y el entendimiento y la significación del mensaje por parte de los medios de comunicación. Y por un lado es hegemónico, por un lado también hay una negociación en el significado de los medios de comunicación y también hay un modo oposicional, que este último, básicamente para los estudios culturales, este señor de Stuart Hall, lo que significaba era el primer camino para construir o consolidar o pensar audiencias críticas. Es decir, una audiencia crítica no es que esté criticando solamente el mensaje, sino que esté produciendo otras significaciones diferentes al mensaje propuesto por los medios de comunicación. ¿Listo? Entonces, sigamos. Hemos visto, nosotros vimos teoría de la comunicación y aquí también lo abordamos la teoría crítica en la escuela de Frankfurt con el concepto de la cultura de masas. Entonces aquí es interesante, es necesario mirar este paralelo porque es que la teoría crítica también toca la cultura, pero una cultura vista como mercancía o como producto, o sea, desde el capitalismo como tal, mientras que los estudios culturales
tratan de darle un giro a eso. Dice por acá la relación, la teoría crítica establece que los medios de comunicación tienen una capacidad ilimitada de manipular ideológicamente la audiencia. Eso es lo que se piensa, perdón, en la teoría crítica de la escuela de Frankfurt, que los medios de comunicación manipulan ilimitadamente de forma ideológica a los públicos, a las audiencias, mientras que los estudios culturales dice lo contrario. La capacidad la capacidad de incidencia o de manipulación de los medios de comunicación ya no es tan ilimitada. Pasan otras cosas, ¿cierto? En la teoría crítica la audiencia se considera una masa, ¿cierto? Lo que habíamos hablado de la industria cultural, la cultura de masas, que la cultura es una mercancía o un producto, ¿cierto? Que sirve para manipular y moldear y homogeneizar a las personas. En los estudios culturales lo que nos dice es que las audiencias son muy particulares, que pertenecen a ciertos grupos, que son muy diversos, subculturas. Una subcultura no es que sea solamente de abajo, sino muy diferente, desligada de ciertas cosas, ¿cierto? Que esas subculturas están enmarcadas por diferencias culturales. Cada subcultura es muy particular en su cultura frente a la otra. ¿Listo? En la teoría crítica todavía se seguía pensando que la audiencia o el receptor era pasivo, mientras que en los estudios culturales es más activo el papel de las audiencias. Mire que hay un mensaje hegemónico acá de aceptación, de negociación o de oposición, que es el de rechazo del mensaje. Aquí vemos más sintético lo que vimos acá en estos modos. Listo. Claros con este paralelo. Preguntas, inquietudes. ¿Estamos entendiendo, muchachos? Chicos, estamos aquí entendiendo, conectados todos, lo que estamos conversando. Sí, profe. Muy bien. Entonces, imágenes, muchachos, quizás icónicas algunas de ellas. La imagen la imagen izquierda esta, de la portada de un periódico en su formato impreso. Ese periódico, ¿a qué se les parece, muchachos? Esa tapa de esa portada. A ver, ¿qué prensa tenemos nosotros y hemos tenido de hace un tiempo hacia acá que le gusta mucho a la gente? El cubo, profe. El cubo, listo. ¿Y cómo se llama ese tipo de prensa? Amarillismo, ¿no es? Una prensa sensacionalista, comúnmente conocida como amarillismo. Muchachos, concepto clave de los estudios culturales en la escuela de Birmingham. La cultura popular. ¿Qué es la cultura popular? Todo lo que hemos venido hablando hasta el momento se ayuda a explicar o adquiere significado en la cultura popular. ¿Qué es la cultura popular? Pues la cultura que construyen ciertas clases de carácter popular, ¿cierto? Y que de alguna u otra manera esa cultura popular se masifica y que esa cultura popular también ayuda a generar identificaciones o identidades de ciertas personas. Es decir, la cultura popular, ese concepto tal cual como se los estoy dando, nace también, como les he venido diciendo, en contraposición a una cultura de clase alta hegemónica. Entonces, lo popular que viene a ser básicamente lo que la gente construye en su diario vivir, en su cotidianidad. ¿Listo? La prensa sensacionalista puede ser considerada como un medio de comunicación y periodístico de la cultura popular. Noten ustedes cómo se narran los sucesos y acontecimientos, ¿cierto? El lenguaje que tienen, como el enfoque de la información, y obviamente el tratamiento, las imágenes, todo el discurso, netamente la cultura popular, ¿cierto? La imagen de la derecha, una familia viendo televisión. Esta imagen, ¿a qué se les parece?
Es decir, ¿en dónde creen ustedes que la hemos visto qué significa, eh, qué significaciones le podemos dar a esta imagen? Muchachos, ¿qué significaciones le podemos dar a esta imagen de la familia viendo la televisión? Ninguna. No hay Profe, no sé lo que se hacía antes, pues lo que no sé, creo que eso ya no pasa. era una experiencia colectiva, o una experiencia de familia, ver televisión o consumir medios, ¿cierto? Esto de alguna u otra manera exhibe, si eres una imagen muy estadounidense, exhibe una práctica colectiva de consumo de medios en la sociedad del momento, incluso en la iglesia. Ya hoy no hacemos eso. ¿Dónde vemos televisión? Ah, en las habitaciones. Pero es que vemos televisión, no necesariamente. Encendemos la televisión porque es como si estuviera encendido cualquier otra cosa, es un acompañante más, es otra manera de ver televisión, ¿cierto? Esto, o sea, la descripción, más allá de lo plástico, esta imagen lo que nos quiere decir es que esto, de alguna manera, esta imagen refleja ciertas prácticas y ciertas actividades de las familias y de la sociedad de ese momento. La imagen de abajo, ¿cierto? ¿Qué significa para ustedes? ¿Dónde están todas estas chicas? ¿Qué interpretación le dan a esta imagen de abajo? Profe, para mí es un poco machista, Un poco machista. porque todas ahí en la cocina, reunidas, no sé, esperando el maridito. Esperando el maridito. Ok, muy bien. ¿Qué otra interpretación hay? Muy bien, Laura. ¿Qué interpretaciones le dan ustedes a esta imagen? Profe, sí, además de que no, es un poco machista, también es la otra forma en la que las familias se reunían antes, o algunas se reúnen aún, pues como a hablar y conversar de lo que ha pasado, no sé, es la otra forma, pues. Muy bien, es una imagen muy típica estadounidense publicitaria, que si bien tiene ciertas connotaciones como por ejemplo con la exhibición de, puede ser de un machismo, lo cierto es que, a ver, hoy por hoy podemos considerar de que son imágenes muy sugerentes en los roles de la mujer, ¿cierto? Cómo se encasillaban a las personas, sobre todo a las mujeres, en ciertos roles del hogar y todo eso. Y que publicitariamente servía como forma para vender lo que era la experiencia de cocinar. Rico, ¿cierto? Porque todas sonríen. Y que se nos vienen a la cabeza otras cosas, ¿cierto? En términos de los roles que desempeñaba la mujer en ese momento, como pieza clave fundamental de la familia, mamá supeditada a un tema de cocina, en fin, ¿cierto? Lo cierto es que esta imagen se colocó acá para mostrarles también dentro de los estudios culturales que otras cosas se estudian. Y es que a partir de manifestaciones de tipo publicitaria, gráficas, mediáticas, se estudia también la cultura. ¿A partir de qué? De sus representaciones visuales, discursivas, narrativas, lo que ustedes quieran. En este caso, en los roles de la mujer, ¿cierto? Entre otras cosas. Es un posible objeto de estudio de los estudios, de los estudios culturales, ¿cierto? Estas imágenes, ¿cierto? Arriba con el tema de los cómics. El cómic es uno de los productos de la cultura popular más representativos, creería yo, ¿cierto? Porque mire que no solamente hay comunidades de fans, sino que estos personajes, de alguna u otra manera, están insertos en nuestras propias
en nuestra propia cultura, los reconocemos, ¿cierto? Y que algunos hacen consumo mediático muy asiduo de ellos. Lo cierto es que ya todos tenemos una clara referencia de ciertos personajes de los que hay, por ejemplo, y ya sabemos a qué nos aluden, a ciertos superhéroes. El arte pop, que el arte pop, perdón, significa arte popular, ¿cierto? Antes se consideraba que el arte era de las élites, ¿cierto? Pero que hay de aquellas otras expresiones artísticas que se dan a la luz de lo popular, ¿cierto? La imagencita de acá de los Beatles, ¿cierto? La caricatura que hay aquí abajo, que nos alude precisamente a un poco lo que estábamos hablando ahora de las culturas juveniles y cómo las músicas como narrativas ayudaron a construir toda una serie de proyectos culturales juveniles, ¿cierto? Entonces, mire todo lo que está encerrando, muchachos, la cultura, los estudios culturales, que no son solamente culturas juveniles. Mire todo lo que vimos ahorita anteriormente con las imágenes y con esto. ¿Qué más podemos decir? Los objetos de estudio de los estudios culturales se pueden entender como aquellos que hacen parte de las culturas populares, los estilos de vida de las nuevas clases, las subculturas juveniles, el arte, los medios de comunicación y la vinculación de la academia con la política, las mismas identidades, el sexo, el género, etcétera. Todas estas cosas que nosotros vemos como manifestaciones culturales son precisamente aspectos relevantes e interesantes, importantes más bien, para estudiar dentro de los estudios culturales, ¿cierto? En todos ellos se ocupan especialmente de analizar los valores y las significaciones vividas, las formas en que las culturas de los distintos grupos se comportan frente a la cultura dominante, o sea, la cultura hegemónica. También se encargan de estudiar las definiciones propias que se dan los actores sociales de su situación, de las condiciones en las que viven. Es decir, indaga en las voces propias de aquellos quienes construyen su propia cultura. Una cosa es que a mí me cuenten cómo vive ese grupo social o ese grupo cultural. Y otra cosa es que los mismos actores que producen esa cultura me cuenten sobre ellos mismos y cómo viven, ¿cierto? Las miradas y las percepciones son muy diferentes y desde luego los discursos, ¿cierto? ¿Cómo hacían los estudios culturales? No eran encuestas, no eran metodologías netamente pues así científicas en particular, nacieron muy a partir de la observación, de observar bastante y de básicamente como sumergirse en la construcción de cada una de esas culturas, ¿cierto? Aquí hay como una pregunta en el chat. Ok, ¿cierto? Muchachos, los estudios culturales no son de comunicación solamente. Fue una rama de estudio muy multidisciplinaria. Intervenían sociólogos, antropólogos, perdón, estudiosos de la comunicación. Les comento, hoy por hoy los estudios culturales ya existen como maestrías o como doctorados. Siguen existiendo. Y ojo, lo que estamos hablando acá es que son estudios culturales de la Escuela de Birmingham en Inglaterra. Hay estudios culturales en Latinoamérica, en Europa, en Norteamérica, ¿cierto? Ya eso emancipó y digámoslo así, generó una serie de ramificaciones muy interesantes en términos de la estudio de la cultura. Bueno, no posee un método propio, adoptan diversas doctrinas, por eso es tan multidisciplinaria y se enraiza en la cultura popular. Ojo, lo que les venía diciendo ahorita, el foco de análisis de los estudios culturales es la producción de la cultura y entender cómo se construye y se significa la cultura en la cultura popular, ¿cierto? La cultura popular aquí es supremamente interesante entender. Seguimos aquí, la positiva contiene características. ¿Qué otros temas aparecen dentro de los enfoques de los estudios culturales? El género, la sexualidad, la identidad cultural, los patriotismos, los nacionalismos, todo un asunto de los colonialismos, la raza, lo étnico,
la misma cultura popular, las estéticas, los discursos y las textualidades. Ojo, aquí muy importante esto, los medios de comunicación, la relación entre la tecnología y la cultura, entre otros, ¿cierto? Muy bien. Chicos, preguntas, inquietudes acá con los estudios culturales. ¿Hay alguna pregunta, inquietud con los estudios culturales? Ya entendimos lo que leímos. ¿Les queda más disipadas las inquietudes y tienen algunos otros aportes por hacer? ¿Qué les llama la atención, por ejemplo? Pero un ejemplo de una cultura juvenil, pues ahorita en la actualidad. De pronto, no sé, podría ser, por ejemplo, esta cultura feminista, podría aplicar. Bueno, eso, hoy por hoy podríamos decir, Santiago, que las culturas juveniles están muy en mutación, están transformándose bastante. Ya no hablamos de un movimiento punk, por ejemplo, en su forma convencional. Ya hablamos de otras manifestaciones culturales cada vez más con arraigamento ideológico y bien lo que acabas de mencionar. Por ejemplo, los feminismos en la actualidad pueden ser considerados como con ciertas construcciones culturales de ciertas comunidades o ciertos grupos. El feminismo funciona también no solamente como una postura, sino como, bueno, más bien no como una manifestación cultural, sino como una postura de tipo ideológico, que también afecta la cultura de quienes están produciendo los feminismos. Entonces, tú vas a ver, o por ejemplo, si a alguien se le pidiera que dibujara a una feminista, mire un ejercicio tan sencillo, ¿cómo la podría dibujar, cierto? Desde luego que en ciertas construcciones de carácter ideológicas van a aparecer ciertas expresiones artísticas y ciertas manifestaciones culturales que ayudan a identificar a ciertos grupos, ¿cierto? Entonces, desde luego, Santiago, que los feminismos contemporáneos caben dentro de los estudios culturales, totalmente interesante, pertinente, perdón. Y miren la diapositiva que vimos ahorita. ¿Qué vimos ahorita? ¿Qué cosas estudia también los estudios culturales? Lo vimos por acá. Género y sexualidad. El feminismo no es eso, muchachos. Cuando hablan de las nuevas masculinidades, ¿qué otras cosas creen ustedes que hoy en día están apareciendo, que creen ustedes que tienen que ver o se relacionan con la cultura? Santiago, ¿se te responde la inquietud? Sí, sí, profe. Muy bien. A ver, Jason, Juan Esteban, María Camila, ¿qué otros aspectos consideran ustedes que hoy por hoy pueden ser como motivo de estudio por parte de los estudios culturales? Por ejemplo, profe, que usted mencionó el punk, eh, y también en cuestión con lo del feminismo, que hay ciertas evoluciones, ciertos cambios. eh, no sé, o sea, digamos que hoy en día el punk, y porque yo lo vivo, porque conozco gente así, que más allá pues del chirreo y de esa cuestión antisistema, también está toda esa cuestión pues de que toman como muy de protesta pues, el mismo feminismo, sea hombre o mujer el que lo promueva, eh, lo que es el animalismo, el vegetarianismo, el veganismo, y toda esa cuestión. O sea, me parece Sí, muy interesante que se ve mucho más allá, que se rompa ese estigma como de las drogas y toda la vuelta. ajá, O sea, sí, Juan. eso es interesante. Sí, exacto. Mira, o sea, las construcciones culturales no solamente se ven manifiestas en cosas como muy visibles, que nosotros pensamos que son estéticas, o que la música, o que una manera de comportarse, tienen que ver también con pensamientos y percepciones y posicionamientos de tipo ideológicos, ¿no? Desde luego. Y que eso se ve vivenciado en ciertas prácticas. Es decir, el vegano
no consume cierto tipo de alimentos, pero tiene una justificación o tiene un argumento ideológico para dar explicación a ese no consumo. ¿Lo ven? O sea, no solamente son asuntos muy desde la estética o muy desde lo corporal o muy desde las músicas o ciertos comportamientos, sino que traspasan o aluden a otros ámbitos. Entonces, hoy por hoy, muchachos, como les digo, si alguna vez ustedes van a hacer un estudio con enfoque de estudios culturales, a abordar, por ejemplo, una cultura juvenil, lo primero que hay que tener en cuenta es deslindarse un poquito del término tribu urbana, porque ya el concepto está revaluado, ya no hablamos de tribus urbanas, ya hablamos de construcciones o culturas juveniles, urbanas o culturas o subculturas juveniles. Esas categorías, esos términos no nos pueden enredar. Lo cierto es que en términos culturales vamos a entender de que hay un grupo de individuos socialmente identificados, ¿cierto? Que construyen su propia cultura con ciertos rasgos y características. Y que hoy por hoy ya no son tan cerrados como tan de tribu porque retoman cosas de otras culturas. Y que hay ciertas culturas que van mutando a otras, ¿cierto? Hay una hibridación y unas que desaparecen o se transforman en esto, ¿cierto? O que se pierden, existen en un momento del tiempo y espacio determinado y desaparecen. Uno cree que desaparecen. O bueno, sí desaparecen, pero luego aparecen en un futuro, ¿cierto? En otro momento histórico determinado, de cierta manera, ¿cierto? Eso en el caso de las culturas juveniles. O también las denominan subculturas. Subculturas juveniles urbanas, ¿cierto? El concepto de tribu urbana, recuerden que ya todo como muy revaluado, ya les dije la razón. Pero bueno, no solamente son culturas juveniles. Uno puede hablar, por ejemplo, lo que pasa con los indigenismos en este momento, ¿cierto? Que cada vez más vemos personas de la ciudad, del núcleo urbano, no solamente retomando valores ancestrales de las comunidades indígenas, sino también entendiendo sus luchas, sus preocupaciones, sus movilizaciones en muchos sentidos. Eso también tiene que ver mucho con los estudios culturales. ¿Qué es cultura? ¿Y qué no es cultura? Desde luego que todo tiene que ver ahí mucho. Tan solo para ilustrar, compañeros, para ilustrar un poco, elementos que caben dentro de los estudios culturales, todos y cada uno de los que hemos mencionado, todos tienen que ver con la cultura popular. Recuerden que la cultura popular es lo que se construye desde lo urbano, que no es socialmente o culturalmente impuesto, sino que se produce propiamente, no tanto de clases, ya no hablamos como tanto de clase media baja, sino como estratos sociales, pero vemos que la cultura popular es todo aquello que tiende a ser masificado hoy en día, pero que produce la misma gente. Es como por decirlo así, un producto netamente de la cultura popular es el fútbol, indiferentemente del estatus socioeconómico. Hay gente de estatus socioeconómicos altos que les gusta el fútbol, lo mismo que el de estatus socioeconómicos bajos. Cada uno de ellos, pues, dependiendo de sus lugares de orígenes, ¿cierto? Y otras consideraciones culturales, construye una cultura con base en el fútbol, por ejemplo, que también se diferencia de ciertas otras construcciones culturales, pero lo cierto es que el elemento unificador, en este caso, sería el fútbol, un equipo de fútbol en particular. Vean ese caso, por ejemplo, y ya eso se masificó, pero nació desde la cultura popular, porque es que antes no se pensaba que el fútbol fuera a ser visto, no fuera a ser visto pues de esa manera, ¿cierto? Muchachos, les voy a mostrar, esto ya lo me imagino que ustedes lo han visto, quizá les gusta o no, pero vamos a analizar un poquito esta pieza, esto producto muy comercial también, pero que nos exhibe mucho lo que es propiamente lo que implica construir la cultura, ciertas manifestaciones culturales en Latinoamérica, desde la cultura popular propiamente, y no tiene nada que ver con culturas juveniles ni nada de eso, pero sí con aspectos de la vida cotidiana. La cultura popular apela a expresiones de la vida cotidiana de las personas. Muchachos, les presento esto de un episodio de Tabú Latinoamérica, ¿cierto?
Vamos a ver un fragmentico de 10 minutos, regresamos, discutimos y hablamos un poquito del foro y terminamos. Listo, vamos a darle entonces, muchachos, con atención y detenimiento. Listo, 10 minuticos. Estamos viendo pantalla. Chicos. Sí, profe, sí. La belleza. Estamos escuchando también. Sí, profe. Muy bien. Siempre ha sido una de las obsesiones del ser humano, pero la búsqueda de un ideal absoluto, capaz de trascender épocas y sociedades, nos lleva inevitablemente a expresiones subjetivas atadas a normas culturales. Hoy tenemos nuevos y rígidos parámetros para definir lo que es bello. Algunos deciden acoplarse admirando la perfección, mientras que otros se atreven a ser diferentes. Conoceremos en profundidad a Lin Mi, actriz del espectáculo mexicano y adicta al atractivo físico, quien nos cuenta los límites que atravesó en búsqueda de su ideal de belleza. Nos adentraremos en la cultura prehispánica y toda una concepción de belleza ancestral en la piel de un hombre del siglo XXI. Descubrimos la excéntrica vida de una persona que hace todo lo que está a su alcance para reflejar lo que ella considera perfección. Y una joven periodista descubre en su gordura un estilo de belleza muy alejado al de nuestro presente. ¿Obsesión, cuestión de gusto o una búsqueda sin fin? Suele decirse que la belleza está en el ojo del que mira, pero ¿qué sucede cuando lo que miramos es distinto y rompe con los cánones de belleza establecidos y simplemente puede considerarse tabú? Tabú, belleza extrema. A través de los años, la belleza ha variado según las épocas, los continentes y las sociedades. Para los estudiosos de la antigüedad, la belleza verdadera residía en el espíritu, y lo terrenal, la belleza del mundo, era tan solo una manifestación de tal belleza. Pero hoy en día, la sociedad moderna, de la mano de los medios de comunicación, parecen indicarnos que debemos ser bellos, muchas veces, a cualquier costo. La relación individuo-identidad está directamente relacionado con la imagen externa, con la transformación radical de nuestros cuerpos, significaría convertirnos en otros, ¿no? De hecho, hoy en día, a través de la cirugía plástica, nos encontramos con toda una serie de personas, hombres y mujeres, tal vez más mujeres, pero cada vez hay más hombres que practican constantemente la cirugía plástica, que empiezan a tener los mismos rostros, las mismas caras, los mismos labios. El deseo de poseer un cuerpo cincelado por la mano de un experto cirujano es el deseo de aquellos que no están conformes con lo que la naturaleza les obsequió o anhelan perpetuar su juventud. Toda la información comercial, los mensajes que recibimos es: mejora tu físico. Está cuestionada la aceptación de la propia persona. Nadie está a gusto con su cuerpo, nadie está a gusto con su fisonomía, todo el mundo quiere cambiarse. La cultura occidental y apuesta a una especie de eternidad del individuo, a una especie de eterna juventud, y la gente quiere permanecer así. Entonces hay que pintarse el pelo, hay que estirarse la cara. La ausencia del temor al quirófano y la necesidad imperiosa de convertirse en lo que siempre se soñó termina por derrumbar los patrones del tabú. La belleza objetiva es la belleza que tiene un consenso de la mayoría de las personas, ¿sí? Entonces esta es la sumatoria de muchas visiones subjetivas, ¿sí? Porque es difícil encontrar un objeto, una persona o un rasgo que sea objetivamente bello. Lo que era bello antes, hoy por hoy de pronto no se considera, ¿sí? Si uno ve los cuadros renacentistas, ve que son personas que hoy por hoy consideraríamos obesas, si fuera de lugar. Cuando la belleza opera como una especie de prototipo introducido en la mente, en el pensamiento, en los valores, por los medios de comunicación, entonces se descalifica automáticamente de una manera etnocentrista, que a veces puede llegar a ser racista, otros tipos de belleza. Y esto es una desgracia, porque la persona que lo practica pierde la posibilidad de ampliar su apreciación de la belleza, reduciéndola a un solo tipo.
Pero ¿qué ocurre cuando se visita el quirófano en busca de más belleza y solo se consigue poner en riesgo la propia vida? Distrito Federal, México. Lin May es una famosa actriz y vedette mexicana. Participó en programas de TV y gran variedad de películas, muchas de ellas convertidas hoy en piezas de culto. Comencé en Acapulco, en un lugar, precisamente porque estaba muy pobre y tenía que darle de comer a mis hijas. Conocí a un empresario que tenía un cabaret. Y como estaba muy jovencita y estaba muy guapa, muy caderona, muy bien, empecé a bailar ahí con una minifalda y empecé a gustarle a la gente y me aplaudían mucho. Me inicié ahí por necesidad. Hay que buscar otro bouncer. Yo tengo al hombre que necesita, señor Ravelo. Pues tráelo. Tú sabes que tus deseos son órdenes para mí, mamá. Después empecé a hacer desnudo. Y pues me daba mucha pena hacer el desnudo porque el primer día que lo hice lloré mucho, me dio mucha vergüenza. Primero llegó el dinero, luego la fama y con esta última, las cirugías estéticas. Yo quería parecerme a esta, más que nada Madonna, porque era muy sexy, y es muy sexy Madonna, ¿no? Después me operé, hice algunos arreglos en la cara porque, pues con el tiempo, lógicamente, todos nos vamos a volver viejitos, ¿no? Y se nos va a caer todo y vamos a tener que arreglarnos. A lo largo de su vida, Lin ha utilizado las intervenciones estéticas como un medio para conseguir su objetivo, parecerse a las artistas que admiraba y evitar el paso del tiempo. Dos aspectos difíciles de concretar y peligrosos de realizar. Cuando tú tienes falsas expectativas o tienes un autoconcepto, una autoimagen un tanto cuanto desviada, y buscas a través de la cirugía estar tratando de recuperar esa imagen que te ofrecen los medios. Hay quienes van más allá y su obsesión por parecerse a alguien requiere ayuda médica. Para los casos en los que el paciente busca parecerse a una persona en específico, nosotros tenemos que mandarlos a un examen psicológico, un examen psiquiátrico, para ver por qué es esa cuestión, por qué quieren anímicamente parecerse a ese tipo de persona, primero, por qué no están satisfechos con su estructura y con su fenotipo. Yo creo que una de las cosas más difíciles del cirujano plástico es saber cuándo decirle que no a un paciente. Se hace como un vicio, como que te haces adicta a las operaciones, te haces adicta a los médicos, te haces adicta a estar bien siempre, que no tengas ninguna arruguita, que no tengas lonjitas, te haces adicta a la belleza. Buenos Aires, Argentina. Para el público que sigue sus espectáculos, la bailarina... Muy bien. Muchachos, creo que con esto es como suficiente pues, para darnos cuenta del tema que se nos aborda en este programa en particular de Tabú Latinoamérica. No sé si ya lo habían visto. ¿Habían visto este episodio? No, ese episodio no, pero yo creo que ya he visto otros. ¿Habías visto otro? Muy bien, el resto. El resto, María Camila, Juan Esteban, Jason, ¿conocían incluso este formato? Pues ¿habían visto algún episodio de Tabú Latinoamérica? Es igual. Sí, pero hace años. Años, es viejito, claro. Lo interesante de este programa, muchachos, es que de alguna u otra manera abordan ciertos elementos que son tabú. El tabú es una serie de percepciones que se tienen frente a ciertas manifestaciones que no son propiamente
socialmente, o no son social y culturalmente aceptadas, sino que se ven como controversiales, ¿cierto? Pero que al fin y al cabo hacen parte de la cultura popular nuestra, ¿cierto? Así como ustedes vieron esto de belleza, hay otros, incluso está relacionados con tribus urbanas, las denominan así, eh, y abordan otros tópicos, de hecho hasta prácticas religiosas. Todo eso, muchachos, tiene que ver con los estudios culturales, como aquellas cosas, aquellos elementos que se estudian dentro de los estudios culturales. Muy bien, ¿qué preguntas e inquietudes tienen? Bueno, frente a lo que acabamos de ver y lo que acabamos de conversar de la Escuela de Birmingham y los estudios culturales. ¿Qué les arroja, qué les queda de esta conversación que tuvimos hoy frente a este tema? Algo que quieran resaltar ustedes, que quieran mencionar, que de pronto están analizando como a la luz de sucesos de la actualidad. Esto no está lejos, muchachos. Si bien esto se hizo hace rato, fue 2015-2016, es un fenómeno, lo que estamos viendo de belleza, lo de lo estético, pues, cada vez más se sigue practicando con mayor recurrencia. Pero mire las implicaciones que tienen, no solamente médicas. Al principio del episodio se nos dijo la relación que tiene con los medios de comunicación, cómo la identidad individual, incluso una identidad colectiva, se articula precisamente como con los mensajes o con las, en este caso, con las imposiciones de cánones estéticos o sugerencias por parte de los medios de comunicación. ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Qué más ven ustedes por ahí? Nada más por decir, ¿todo muy claro entonces? ¿O qué? ¿Tenemos claridad con lo que hablamos entonces? ¿Sí, Santiago? Profe, pues en cuanto a lo que ahorita acabaste de decir de estos cánones de belleza y todo lo que los medios han impuesto como belleza, profe, a mí me parece muy crítico, pues la verdad, porque por decir hace unos cuantos años atrás, no sé, 2005, 2004, era, pues en esa época no se utilizaba tanto estas cirugías plásticas ni nada de estos. ¿Por qué? Porque no se tenía como tal, pues un medio masivo que llegara a todo el mundo y que les dijera cómo se tenían que ver, cuál era la modelo a la que tenían que seguir, cuál es el tipo de persona, de hombre, pues que la mujer está como ahí en la búsqueda y esto. Entonces sí es un poquito complicado y creo que va a seguir siendo, pues más adelante se va a convertir en un gran problema para las generaciones próximas. Y ya es más, desde ya lo podemos ver en niños pequeños que ya no sé, toman una actitud frente a la vida tal cual como la ven reflejada por algún estereotipo o algún artista que siguen. Entonces me parece pues complicado, pero igual me imagino que van a seguir existiendo más estudios y más estudios que El van a tema, seguir cambiando esta teoría. el tema, Sí. Santiago, compañeros, Camila, es que eh, hay unas construcciones mediáticas de ciertos arquetipos, en este caso estéticos, ¿cierto? O sea, a nadie se le dijo que se tenía que operar, ¿cierto? Lo cierto es que dentro de este fenómeno mediático y de construcción de la cultura, estamos asistiendo a unas figuraciones y unas representaciones de la belleza, de lo bonito, de lo estéticamente bien, que conlleva a las personas a emular esos modelos con base en qué, haciéndose una cirugía o una alteración en el cuerpo. O sea, este episodio que vemos ahí no solamente hablan de las cirugías, o sea, tan solo vimos un fragmento. Si ustedes lo ven completo, van a hablar, por ejemplo, del tema de modificaciones corporales a través de los piercing y otros accesorios. Hablan también, creo que tocan el tema del tatuaje.
Todos los elementos, muchachos, están incorporados propiamente a la construcción de la subjetividad, de la identidad propia de cada individuo, y que a su misma vez eso hace parte de nuestra cultura. No quiere decir que todos nos vamos a colocar un arete, un piercing, un tatuaje, pero lo cierto es que ya estamos asistiendo a que estamos construyendo nuestra cultura, estamos haciendo ciertas construcciones culturales con base en qué, en lo que consumimos de los medios. Es decir, los medios de comunicación nos van referenciando ciertos modelos, nos van haciendo ciertas sugerencias, y que eso se articula específicamente de manera muy contundente con las maneras en cómo nosotros construimos nuestra cultura, ¿cierto? Ya sea en términos subculturales o cualquier otra cosa. Entonces, eso tan solo es como un ejemplo de lo que puede ser un objeto de estudio, un elemento a indagar dentro de los estudios culturales, ¿cierto? Que les quería mostrar eso, porque es interesante también dentro de este episodio o el tratamiento, pues, temático y narrativo de este programa, las intervenciones que hacen también con aquellos expertos o especialistas que intervienen en las entrevistas, ¿cierto? Y nos hablan desde lo antropológico, desde lo médico, por ejemplo, para explicarnos ciertas cuestiones. Y desde entrada nos dijeron el papel de los medios de comunicación, nos mostraron unas imágenes, revistas, comerciales, escenarios de modelaje, en fin, todo eso son plataformas de difusión de esos cambios, en este caso de la belleza vista desde esta forma, o sea, desde lo físico, ¿cierto? O sea, el tema es amplio, es extenso para analizarlo desde los estudios culturales. Lo cierto es que esto tan solo es uno de los tantos ejemplos que podemos colocar para observar cuáles son aquellos elementos que intervienen en la cultura, que la cultura no solamente es cómo me visto o cómo hablo, ¿cierto? No, o cómo me comporto con el otro, sino que tiene cosas cada vez más profundas. Y este tema es importante, fue más que todo importante, sino que casi obligatorio y pertinente abordarlo, porque lo que vamos a ver de aquí en adelante vamos a empezar a explicar, vamos a empezar a encontrar ciertas explicaciones de muchos fenómenos comunicacionales que vamos a empezar a ver a partir de la cultura, de las diferentes manifestaciones y construcciones culturales que hacen ciertos grupos de personas o que de hecho nosotros hacemos o practicamos en nuestras vidas cotidianas y en nuestras vivencias diarias. Listo, es ahí la clave para entender todo un asunto ya de una recepción muy diferente a lo que hemos venido viendo con las otras teorías que vemos clásicas, o sea, las exposiciones que nosotros hicimos. Listo. Muchachos, ¿estamos claros hasta ahí? Preguntas, inquietudes, comentarios finales. Está claro, profe. Muy bien. Bueno, tengan en cuenta entonces, yo estoy revisando el foro, la participación fue como muy mínima, eso se cierra, el foro se cierra hoy, entonces ahí tienen el espacio para que aprovechen el resto del día para hacer la participación. ¿Listo? Bueno, no siendo más entonces, dejemos así por hoy.